automáticamente si tú piensas en aprendizaje, las personas ¿qué imaginan? Un aula de clase, un profesor, un estudiante, un libro, ¿cierto? Un tablero. Pero ¿qué pasa? Nosotros aprendemos hablando con el abuelito, aprendemos viendo televisión, aprendemos jugando videojuegos, aprendemos mientras vamos en carretera en un paseo. Finalmente, el aprendizaje es algo que hacemos todo el tiempo. Pero hoy en día básicamente uno desde la virtualidad tiene toda la agenda ocupada, 8 reuniones diarias, 10 reuniones diarias. Así O es. sea, se nos aceleró la vida demasiado y sin embargo no nos alcanza el tiempo. Eso es lo que te va a dar definitivamente un diferencial y casi que se va a volver en en uno de los primeros criterios base para que te consideren como un candidato competente y listo para estar afrontando los retos del futuro, laboral, profesional, económico, de todo tipo. Bueno, listo, el día de hoy estoy súper contento porque traigo una invitada local. Me acompaña desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Yo me la he encontrado en varios eventos, hemos trabajado conjuntamente en varios proyectos. Es una consultora de TES, especialista en e-learning, es mentora de profesionales y constantemente está impulsando el ecosistema de TES. Yo me la he encontrado a ella en varias reuniones y indiscutiblemente la tenía que traer porque ella es una experta en el área. El día de hoy me acompaña Margarita Araque. ¿Cómo estás? Hola Emerson, muy contenta de estar acá en este espacio y como tú lo dices, siempre estoy en todos los eventos, estoy en donde el ecosistema de tech pueda tener impacto. Súper, súper. Estoy muy contento de tenerte acá. Yo quisiera preguntarte un poquito de cómo fueron tus comienzos, qué te impulsó a meterte en este mundo ETEX. Bueno, pues mi comienzo es bastante, digamos, permeado por mi familia, especialmente por mis hermanos. Yo soy licenciada en lenguas extranjeras de la Universidad Distrital y pues en realidad la licenciatura y la tecnología no tenían mucha cercanía, pero desde que comencé a estudiar, pues permeada por mis hermanos que son ingenieros, ellos siempre me decían la importancia de estar cercana a la tecnología. Incluso mientras era una estudiante de licenciatura, muy cercano a los 2005, 2006, cuando comencé, mis hermanos, uno de ellos, mi hermano mayor, de hecho, imagínate que me instaló la primera versión de Moodle en mi computador, porque él decía que si yo iba a ser una educadora, tenía que estar pendiente hacia dónde se movía el mundo. Y desde allí empecé a permearme por todo este tema de la educación virtual, me enamoré, me encantó y desde ahí no he parado. Oye, haz memoria, ¿en qué año fue eso de la primera instalación de un Moodle de manera local? Eso fue, yo tuve mi primer Moodle local a principios del 2006. En ese tiempo manejábamos unas versiones más o menos 1.6, Sí, 1.7. Esas versiones eran sí. muy complicadas para incluso instalarlas de manera local. Era un mundo bastante inexplorado que estábamos aprendiendo. Yo también comencé con Moodle precisamente para esas épocas. Y vaya que en ese tiempo fue como un despertar también para mí a nivel de educación virtual. Empecé a ver empresas que se dedicaban a esto y al mismo tiempo empezaron los desafíos con Moodle. ¿No te dieron desafíos al momento de instalarlo, poderlo implementar en ese? Terriblemente. Pues en realidad, soy honesta, mi hermano fue el que lo hizo por mí y él lo que me dejó fue el espacio abierto para que yo empezara a jugar y aprender. Y un dato curioso que te cuento es que nosotros trabajamos con Linux. De hecho, mi hermano pidió unos CDs de Ubuntu y fui de las primeras personas que tuvo Ubuntu aquí en Colombia y yo practicaba también muchas otras cosas y me di cuenta que esto era un mundo muy grande y el tema del open source y el tema del desarrollar, el tema de entrar a comunidades. Y a principios del 2007 me di cuenta que el SENA estaba empezando a orientar cursos sobre tema de desarrollo y de innovación en tecnología, de ser docente con herramientas virtuales. Y de ahí empecé a hacer cursos por mi cuenta y pues como tenía el acceso a mi Moodle local, entonces empecé a practicar y empecé a darme cuenta pues que esto era un mundo que evolucionaba y que realmente hacia allá iba el mundo. Y pues por el tema de estar
estudiando una licenciatura, pues estaba empezando a entender la pedagogía, la parte de la orientación hacia la comprensión de cómo es que funciona el cerebro humano, cómo aprendemos, y me di cuenta que si conectamos eso con la tecnología, pues hay un gran potencial, pero todavía estaba muy incipiente el tema de conectar, como tú dices, todo era un poco complejo, todavía no se entendía muy bien. Esos primeros cursos en el SENA pues fueron realmente algo muy sencillo, basados en archivos, casi todo era pues muy documental, eran muy pocos los recursos que teníamos a disposición, pero poco a poco empezó a evolucionar y pues bueno, ya después, más adelante tuve la oportunidad de meterme a un grupo de investigación que se llama Didáctica del Inglés y Tecnología, sobre el cual desarrollé mi proyecto de grado, que finalmente pues se convirtió en un producto muy bonito que trabajamos con la Universidad Distrital, con la gente de desarrollo de tecnología de la universidad. Fue un proyecto muy integral donde logramos integrar varios proyectos de investigación que hoy en día de hecho es un libro. Es un libro que en su momento pues fue algo muy novedoso, que era cómo hacer la didáctica del inglés con tecnología y enseñarle a los docentes a hacer mejor sus prácticas pedagógicas, y lo hicimos incluso a través de una plataforma que crearon los chicos de la Universidad Distrital, y desde allí pues fue muy interesante darme cuenta que se podía. Empezamos a crear comunidad internamente. Claro que fue un ejercicio que fue muy complejo, ya te imaginarás en esa época. Además, no, eso no lo hicimos en Moodle, sino eso fue en otra plataforma creada por estos estudiantes que estaban estudiando la parte de tecnología, de la sede de la Candelaria acá en Bogotá. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y pues obviamente tú dices, todos los retos, ¿no? Ya te imaginarás, de todo tipo, pero pues de allí surgieron cosas muy bellas y de ahí me di cuenta que esa conexión era algo que me llamaba profundamente. En ese tiempo ya existía una empresa reconocida a nivel Colombia, que ya era partner de Moodle, que era en nivel 7, era la que Claro, era la que los tenía la conocí. fortaleza. ¿Sí? ¿Los conociste? ¿Qué experiencia Por tuviste con ellos? supuesto, muchísimo. Yo estuve en todos los eventos de e-learning desde que comenzaron y ellos eran el referente. Siempre quise estar muy cercana a ellas, estuve en varios eventos, en algunos seminarios, y por supuesto que ellos siempre estuvieron como liderando todo este tema de ampliar el ecosistema de educación virtual y mostrar que era posible, porque algo que noté, y no sé, tú me dirás si ustedes lo sintieron, pero no había mucha confianza sobre la idea de aprender virtualmente, ¿sí? De hecho, en este proyecto que te conté, era algo que nosotros teníamos que estar de la mano con las personas, es decir, en un salón de clase con computadores, y era el profesor presencialmente y frente a la pantalla de manera paralela, porque no nos lo creían. Ellos todavía tenían esa idea de que dejar a las personas solas aprendiendo virtualmente, como que el proceso no era muy consistente. Entonces, en nivel 7 ellos fueron los que empezaron a hacer crecer esto y para mí fueron referente. Obviamente todos los eventos que hicieron acá en Bogotá y en Colombia sobre e-learning, aquí hicieron, incluso pues se hicieron varias conferencias, y ahí fue que conocí las primeras empresas y justamente empecé mi primer trabajo formal. Yo fui consultora de e-learning para un software francés, que fue una herramienta de autor muy bonita que ya no existe, pero se llamaba Doceo, que era un authoring tool y era muy bonito para crear cursos, contenidos, pero todavía era difícil, encima de todo, entrenar a los profesores para crear para educación virtual como un complemento de la presencial, y además era un software muy innovador para su época. Entonces eso le añadió una capa adicional de reto a poder traer e implementar todas estas tecnologías y a desarrollar el e-learning en Colombia. Mira que acabaste de decir algo súper importante y era el tema de la confianza. A mí me pasó exactamente igual en 2006, 2007 cuando empecé a enseñar sobre Moodle. Sobre Moodle me tocaba igual en el aula física con los docentes con sus computadores abiertos, enseñándoles los diferentes tipos de actividades, de recursos, y estaba, lo que tú dices es totalmente verídico, la desconfianza de que eso funcionara de manera virtual. Y no solo por eso, sino porque la tecnología todavía estaba muy inmadura pues voy a hablarlo en términos de Colombia y en expertos de que pudieran desplegar una solución Moodle de manera masiva. Entonces, esas plataformas de esos tiempos, medio tú instalabas un complemento que no fuera compatible o estornudara sobre ella, ya
se te iba al piso. Eso en Sí, ese tiempo era, sí. entonces, por eso se me vino a la cabeza nivel 7 porque en ese tiempo ellos asumieron la batuta y tenían proyectos muy buenos. Ellos fueron, pues sí, lo que tú dices, un referente para todos nosotros en ese tiempo. Sí, sí, realmente lo fueron y de ahí como que eso empezó a abrir como esos resultados que ellos entregaron empezaron a abrir oportunidades a otras personas para que empezara justamente esa barrera de la confianza a disminuir, ¿sí? O sea, a darse cuenta, por ejemplo, las instituciones en general, y yo creo que los primeros que abrieron eso fueron las universidades, los primeros que empezaron a implementar y empezar a abrir esas otras opciones de fortalecer, primeramente complementar el currículo de manera de la parte tradicional, porque se dieron cuenta que era necesario. Y muchísimo antes de la pandemia y demás, casi siempre había una pregunta y es, finalmente, ¿sí se puede aprender virtualmente? Y finalmente también, ¿qué implica? Desde todo tipo, desde la infraestructura, desde la formación docente, desde los niveles de evaluación de calidad, que eso era uno de los grandes retos. Y pues también pues tuve la oportunidad de participar en múltiples proyectos y me di cuenta que aquí en Colombia hay muchas personas comprometidas y que creen y le apuestan a la educación virtual y que saben el potencial que tiene, pero también debe ir de la mano de unos planes y de una organización muy desde lo político, desde lo organizacional, desde lo financiero y por supuesto alineado con una misión institucional para que eso pueda realmente dar buenos frutos. Mira que ahora que mencionas entidades referentes, que yo tenga en mi mente que en ese tiempo empezaron a utilizar fuertemente la virtualidad, para mí una efectivamente es el SENA. En ese tiempo no recuerdo si ya el SENA utilizaba era Blackboard o eso fue unos años después. Blackboard. No sé si Sí, desde sí, ese tiempo ya lo tal cual. usaban. Dime, algo muy valioso que ahora mencionas del SENA es que el SENA siempre creyó en la educación virtual. Lo que pasa es que a veces pasa algo con estas entidades que son tan grandes y es que cuando hay algo nuevo y implementar una institución tan extensa Complicadísimo. es muy complejo. Entonces, de hecho, una de las cosas que también trabajé en el SENA, de hecho, mi primer trabajo como profesora de inglés ya formalmente fue en el programa de desarrollo, de análisis y desarrollo de sistemas de información. Y nosotros montamos el programa de inglés técnico, presencial y virtual. Y tuvimos todo el apoyo del SENA, pero hay unos retos aquí, es en temas de implementación a gran escala. Entonces tú en pequeño lo puedes testear, lo puedes probar, ¿sí? Pero no funciona igual en todas partes, especialmente en una institución tan grande que tiene unas diversidades tan grandes de población, de capacidades, y que aquí hay un tema de regulación que es muy importante y que llegar a una regulación que te permita que un buen programa sea escalable requiere tiempo. El SENA es un referente para el país en cuanto a virtualidad. Y otra entidad que tengo en mi mente que en ese tiempo se dio la pela es la UNAT, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, porque ellos desde que arrancaron eran Moodle y siempre lo han sido. Creo que a la fecha todavía lo siguen haciendo, lo implementan por cuenta propia, tienen un equipo totalmente pensado para eso. Y en ese tiempo, por qué los traigo sobre la mesa? Porque es que esta universidad también resolvió todo ese tipo de complejidades en ese tiempo. No sé si se te viene de pronto a ti otra entidad así importante que hubiera empezado a utilizar pues Moodle a nivel de gran escala o una plataforma de educación a nivel de gran escala como lo fue el SENA. No sé si de pronto pienses en alguna otra. Sí, sí, de hecho fue otra de mis grandes experiencias bellas de formación, que es la Universidad Santo Tomás. Allí trabajé Mm, casi 8 años mm, en la Facultad de Educación a distancia y ellos también estuvieron muy de la mano con el impacto que justamente tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por su capacidad de llegar a las regiones y también utilizamos Moodle. Entonces, tanto la UNAD como la Santo
Santo Tomás en su momento, estuvieron muy conectadas con la idea de desarrollar a gran escala la educación. En este caso, no hablábamos de educación, si te das cuenta, las dos hablan es de educación a distancia. Y aquí hago una anotación importante, y es que nosotros teníamos un tema de regulación del Ministerio de Educación en el cual pues todavía no existía 100% la figura de la validez de un programa 100% virtual, sino que siempre debería haber una conexión con algo presencial como para generar ese elemento de confianza que mencionábamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos durante en el periodo de la semana de lunes a viernes, todo se manejaba a través de plataforma. Todo, recursos, enseñanzas, bueno, todo lo que tuviera que ver con la formación. Pero los días sábados nos encontrábamos de manera presencial, en este caso, pues yo aquí en Bogotá, pero yo tenía también desplegado a nivel nacional una serie de profesores que se encontraban con los estudiantes en los diferentes centros de atención universitarias a nivel nacional, donde ellos de manera presencial podían poner digamos, en evidencia todo lo que aprendían y además acompañar los procesos de una manera más personalizada. Lo que pasa es que ya te imaginarás en la capacidad que requieren las instituciones para poder llevar a cabo ese tipo de planes híbridos. Ahora, Es ahora, algo bastante dispendioso. ahora bien, mencionaste algo muy importante ahorita, y es que es algo que nosotros sufrimos especialmente con las empresas, no tanto con las universidades ni las instituciones de educación, sino más que todo con las empresas. Y es que no solamente es instalar un Moodle y ya esa es la solución mágica para que tengas educación en tu compañía, en tu institución. Tú ahorita lo mencionaste muy bien, que eso tiene que estar acompañado de unas estrategias de educación. Entonces quisiera que me comentaras un poquito más sobre ese punto de vista. Por supuesto, y tienes toda la razón. Creo que en todos estos años lo que más he visto es que los programas que son realmente exitosos son aquellos que involucran la educación virtual como parte esencial de sus planes, proyectos y finalmente si es una institución educativa, pues de su esencia que es formar personas. ¿Sí? No es simplemente un añadido o algo como un nice to have, ¿sí? Algo que yo quisiera tener o que realmente me puede dar una capacidad de impulsar mi impacto, sino que realmente está alineado con lo que yo quiero lograr como institución o en este caso, como tú dices, como empresa. Y finalmente hay otro elemento y es que las personas también deben estar alineadas, porque yo puedo tener una planeación, incluso la infraestructura, hasta los recursos financieros, todo lo que, digamos, un escenario aparentemente muy positivo, pero también las personas deben estar dispuestas en apertura para también involucrarse en el proceso. ¿Sí? Que también exista esa relación de beneficio, de mutuo beneficio y que entiendan que finalmente la educación virtual es un medio para un fin, pero para que los medios sean efectivos y los fines realmente se cumplan, debe haber también un compromiso de parte de los estudiantes. Y lastimosamente, ahora que te mencionan las organizaciones, lastimosamente en muchos casos las organizaciones casi que hacen que la educación virtual se vuelva simplemente un requisito y no comprenden que es una manera de permitirles desarrollar sus habilidades, permitirles mejorar sus capacidades finalmente para ellos como personas y que puedan eso revertirlo en sus empresas, pero como algo que ellos realmente quieran hacer y no como algo impuesto, por ejemplo. Entonces tú puedes tener la mejor plataforma con los mejores recursos, los mejores planes, pero si las personas y las organizaciones no lo están apropiando y entienden realmente el potencial que tiene y están comprometidos a que funcione, pues finalmente siempre va a estar limitado. Oye, qué importante lo que acabaste de mencionar. Yo quisiera que me comentaras un poquito y hagas memoria, hagas una retroinspección de todos los proyectos en los que has participado. Me comentes Ujú. uno que te hubiera impactado fuertemente, que tú digas fue un caso de éxito, fue bonito, o me impactó por Sí, esto, por aquello, cuéntame. sí, tengo uno muy especial que lo llevo, que además ha sido como, yo le digo mi hijo, mi hijo académico. Y le trabajamos muchísimo con una colega de la Universidad de Santo Tomás. Este fue la creación del primer máster online de ambientes bilingües de aprendizaje en la Facultad de Educación. Y fue un hito realmente para la universidad, incluso pues realmente fue una de las cosas más bonitas que he hecho, es porque logramos romper muchos paradigmas
y hoy en día es uno de los programas más exitosos y si no estoy segura hoy, pero era de los más grandes de la Facultad de Educación que ha tenido de los mayores impactos y nosotros logramos demostrar que la educación virtual era efectiva, que podemos cambiar la forma de enseñar. Nosotros hicimos una transformación del currículo, imagínate una maestría de 3 semestres, 36 créditos, que tenía investigación, que tiene innovación, trajimos todas las últimas tendencias en términos de educación, de bilingüismo y algo importantísimo y era traerle a la gente la idea y abrirles la mente en que el aprendizaje debe ser ubicuo. ¿Sí? Lo que decíamos anywhere, anytime. Y hoy en día nos damos cuenta, hoy, de hecho, esta semana leía una noticia donde decía que la tendencia es que las personas cada vez más quieren aprender así, anywhere, anytime. Entonces, creo que eso fue de las cosas más bonitas y justamente algo curioso te cuento, lo hicimos unos meses antes de que comenzara la pandemia. Dijimos, aquí hay que cambiar la forma de hacer las cosas, enfocarnos a ser flexibles, a permitirle a las personas aprender a su ritmo, de una manera diferente y apoyada en educación virtual. Unos meses después comienza la pandemia y el programa estaba ya listo. Entonces fue como esa gran forma de demostrarle al mundo que de alguna manera sí teníamos razón y que hacia allá es que hay que impulsarnos y hoy en día pues realmente muchas personas se han visto beneficiadas, ya han sacado múltiples cortes de profesionales que hoy en día en sus regiones, gracias a que fue virtual, tenemos estudiantes a nivel nacional, incluso internacional y ya están generando impactos en sus respectivas áreas de desarrollo. Súper, súper. Pero expliquémosle un poquito, te voy a pedir tu ayuda para que le expliquemos a las personas que nos están escuchando o viendo, ¿cómo es ese concepto de Anywhere, Anytime de aprendizaje ubicuo? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, este es uno de los conceptos que pueden ser muy sencillos, pero son retadores de entender y de aplicar. Y es que si tú, por ejemplo, piensas cómo fue tu educación y la mayoría de nosotros estábamos vinculados a la idea que el aprendizaje estaba asociado a un tiempo y a un espacio y a unas características específicas. El más tradicional es automáticamente si tú piensas en aprendizaje, las personas que imaginan un aula de clase, un profesor, un estudiante, un libro, ¿cierto? Un tablero. Pero ¿qué pasa? Yo les decía a mis estudiantes en la maestría, les decía, nosotros aprendemos hablando con el abuelito, aprendemos viendo televisión, aprendemos jugando videojuegos, aprendemos mientras vamos en carretera en un paseo. Es decir, el mundo en general es un espacio de aprendizaje o es un ambiente de aprendizaje. Ahora, nosotros no podemos limitar al aprendizaje a un único momento y a unas circunstancias muy específicas. Finalmente, el aprendizaje es algo que hacemos todo el tiempo. Cuando yo digo anywhere es en cualquier lugar. Ejemplo, nosotros definimos tres modelos o tres características de escenarios, que es un escenario formal, el que tú y yo conocemos y la mayoría referenciamos, pero también tenemos escenarios, por ejemplo, de contexto. Nosotros conectamos mejor lo que aprendemos cuando lo asociamos en un contexto, que puede ser específicamente diseñado para eso, como por ejemplo, no sé, incluso un museo puede ser un buen espacio, pero también puede ser un espacio de la vida. En el trabajo, por ejemplo, es donde finalmente más aprendemos, pero no tiene la etiqueta de educativo. Sin embargo, sí nos permite aprender. Y el tercero es todo lo que tenga mediación o intervención tecnológica. Y al final, en cualquier momento de la vida, dentro o no, dentro o fuera del mundo tecnológico, pues igual estamos aprendiendo. Entonces la idea es más bien nosotros ponernos en posición de convertirnos en agentes de aprendizaje, es decir, personas dispuestas y listas a aprender de todo lo que nos rodea en todo momento. Súper, súper. Yo quisiera profundizar un poquito más en tu rol en ese máster que sacaste para la Santoto. ¿Cómo fue ese rol tuyo? O sea, tú tenías que tener comunicación con el ministerio. ¿Cómo fue esa acreditación de educación superior? ¿Cómo fue ese proceso allí? Sí.
Bueno, fue un proceso muy, muy retador. Duramos más de 2 años trabajando en ello. Pues mira, realmente comenzó con un estudio de pertinencia donde hicimos toda una investigación para identificar cuáles eran las necesidades, las realidades del mundo, hacia dónde, digamos, cuáles eran aquellas visiones de esos gaps, de lo que necesitaban el mundo, la educación, en general la sociedad, y qué estaba pasando con las habilidades de los profesionales. En este caso, puntualmente la base era profesionales en bilingüismo. Y por otra parte, también nos dimos cuenta que había un gap en la comprensión de los ambientes de aprendizaje. Sentíamos que había un sesgo muy grande a la idea del aprendizaje limitado a los espacios tradicionales de aprendizaje. Y también ahí estábamos limitando la idea de la tecnología, que era como algo muy accesorio, y realmente que nosotros dijimos, no, la tecnología es algo que viene, va a estar y cada vez va a ser más grande. Y reitero, esto lo dijimos antes de la pandemia. Entonces, ese fue el primer reto. Luego desarrollamos en conjunto con unos equipos de la universidad la propuesta curricular, donde hicimos toda la estructura y donde propusimos también desde la comprensión de las realidades financieras y administrativas de las personas, pues nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo corto, algo más de mayor impacto, algo práctico. Nosotros no creamos exámenes, tampoco existen las clases. Yo pedí que dejáramos la palabra clase. Si sabes que la palabra clase tiene digamos, en la mente de las personas tiene implícita la idea de que hay una persona que habla y otra que escucha, o una parte activa y otra pasiva. Entonces nosotros dijimos, no, aquí no van a haber clases, aquí no van a haber exámenes, todo es práctico, orientado a habilidades, orientado a evidencias y finalmente a la aplicación en la vida real. Y cuando ya tuvimos toda esta malla y toda esta propuesta, la presentamos al Ministerio de Educación y desde allí, pues en tiempo récord, tuvimos la respuesta. Finalmente, pues cumplimos con todas las características que nos estaban solicitando porque era uno de los primeros programas virtuales. Eso fue en el 2019. Entonces todavía no había tanta visibilidad frente a los programas virtuales. Y algo muy interesante que te puedo comentar es que definitivamente la capacidad de lo que pudimos hacer con Moodle, y que agradezco a la universidad que nos escuchó y nos dio la posibilidad de crear cosas, de proponer estrategias dentro de la plataforma, y esa conjunción de elementos desde la propuesta curricular y la conexión y lo que se vio aterrizado en la plataforma, pues les dio confianza y por eso pues tuvimos la aprobación para comenzar el programa justamente en el 2021. Oye, pero lo sacaron en tiempo récord, 2 años. O sea, yo he escuchado de programas que se demoran muchísimo en lograr esas acreditaciones, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que depende de muchas variables. En nuestro caso, pues primero el compromiso que tuvo pues varios equipos de la universidad, mi colega, la otra coautora y yo, pues la verdad le pusimos todo el cariño y que realmente creemos en que esto era algo importante que tenía que hacerse y que realmente le iba a dar la oportunidad a muchos profesionales a formarse y a generar impactos positivos en sus comunidades. Eso nos impulsó muchísimo a sacarlo muy rápido y tuvimos la gran ventaja pues que al haberlo hecho bien desde el documento maestro, pues la aprobación en el ministerio salió muy rápido. Bueno, eso fue una experiencia más o menos reciente, más o menos reciente, y esos indicadores me imagino que les debió haber ido muy bien porque pues posterior a pandemia todo el mundo empezó a estudiar de manera virtual. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue ese proceso de aceleración de tecnología de pues bueno, todos los que estamos en este mundo básicamente se nos aceleró la vida de una manera increíble? Antes te cuento que uno tenía que salir 2, 3 veces al día a la calle a visitar clientes, proyectos. Solamente le alcanzaba a uno para hacer 1, 2 o máximo 3 visitas en el día porque rindiera el tiempo. Pero hoy en día básicamente uno desde la virtualidad tiene toda la agenda ocupada, 8 reuniones diarias, 10 reuniones diarias. Así O es. sea, se nos aceleró la vida demasiado y sin embargo no nos alcanza el tiempo. ¿Cómo fue tu proceso también en esa pandemia? ¿Cómo te sucedió a ti? Pues te cuento una anécdota muy bonita que a mí me impactó muchísimo cuando comenzó la pandemia y a principios de abril, cuando todas las instituciones educativas que no tenían ni idea de la educación virtual, no creían en eso, lo veían súper lejano.
empezaron a llamarme casi que desesperadas a pedir mi ayuda y empecé a hacer una serie de webinars donde hice webinars para administradores, para profesores, para padres de familia, para estudiantes, ayudándoles para que entendieran cómo es que sí era posible aprender virtualmente. Claro, esto, hago la anotación, era un tema de contingencia, no como lo hablábamos hace un momento de realmente planeado, estructurado y demás. Entonces, digamos que fue una aceleración increíble porque solo en esos primeros meses de pandemia, la gente ya decía, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y ya me llamaban y decíamos, bueno, implementemos, incluso las empresas también me decían, bueno, implementemos plataformas, hagamos nuevos recursos, capacitemos personas. Entonces, como que aquí la confianza casi que fue obligada. Sí, así que pues finalmente en esos, lo que fue 2020-2021, realmente fue un salto que yo en 10 años antes no había visto, que yo llevo siendo pues consultora más o menos desde 2010 y yo veía que siempre había como un halo de desconfianza, como que vamos por partes, vamos poco a poco y en 2020-2021 es hagámoslo todo al tiempo ya. Entonces, definitivamente eso fue algo súper interesante. Me gustó mucho ver que las personas finalmente se dieron cuenta que sí se podía, pero también de pronto un gran aprendizaje que te puedo compartir es que también no es necesario hacerlo todo al tiempo porque yo veía instituciones que querían hacer literalmente plataformas, laboratorios, realidad virtual, evaluaciones, proctoring, todo. Entonces, las mismas personas se saturaron. Llegó a un punto donde ya nadie sabía qué más, porque todos los días tenían que implementar algo nuevo, hacer algo nuevo, y eso finalmente tampoco es necesariamente efectivo. O sea, ningún extremo es bueno. Demorarse demasiado en implementar o hacerlo todo demasiado rápido sin darle tiempo a los procesos para que evolucionen como deberían. Lo que estás diciendo es supremamente verídico, mira. Los profesores, tú que has estado cerca de ellos, los profesores Sí. en estos 4 años han sufrido que no te imaginas, tras de que se tienen que estar actualizando a toda hora. En pandemia, muchos profesores que no son nativos tecnológicos, no tienen una Mm, cuenta, nunca habían abierto un Zoom, un Teams, un Meet, nunca habían participado en una plataforma de educación virtual, los subieron obligados y por favor impartamos las clases. Entonces, tuvieron que aprender, tuvieron que saber cómo manejar o controlar una clase desde la virtualidad. Y ahora, porque digo que durante esos 4 años, súmale la inteligencia artificial, súmale ahora la ujú. inteligencia artificial que están también lidiando y aprendiendo cómo los chicos están presentando hoy en día los trabajos. Entonces, los docentes son los que constantemente pues han tenido que estarse actualizando. Desde ese punto de vista de los docentes, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto allí? Pues justamente es donde comencé, pues con mis colegas, casualmente, porque como te digo, yo soy licenciada y cuando habían temas de implementación de tecnología, muchísimo antes de la pandemia, pues siempre era, no, vaya, dígale a Margarita que ella les enseñe cómo hacer tal cosa. Sí, entonces incluso en la universidad y en otros sitios empecé a diseñar como diplomados y empezar a desarrollar esa idea de que tenemos que realmente desarrollar esas competencias digitales y tuve la maravillosa oportunidad de participar con el Ministerio de Educación en el 2014 para ayudar a reforzar la idea de las competencias profesionales de docente TIC en TIC, que realmente eso fue un marco de referencia fantástico para que la gente se diera cuenta realmente qué implicaba ser un docente capaz o competente utilizando la tecnología y que iba mucho más allá de la simple alfabetización digital. Sí, nosotros hablábamos de las 5 competencias, a ver si lo recuerdo bien. Hablábamos de la competencia comunicativa, de gestión, la competencia pedagógica, competencia tecnológica, por supuesto, y una competencia de investigación. Y estábamos hablando que era en 3 niveles, que era el explorador, el implementador o integrador y el innovador.
Entonces, cuando las personas tienen esa referencia, entonces se dan cuenta que ser competente, ser un docente competente en TIC, no solamente se trata de saber muchas herramientas, o no solamente se trata de finalmente saber utilizar, digamos, efectivamente la tecnología para llevar a cabo mi labor docente, sino que va mucho más allá, es realmente incluso facilitarle la vida. ¿Sí? Es incluso apoyar a la institución, es incluso darle más relevancia a su labor. Y eso es mucho, va mucho más allá. Entonces, en términos de los docentes, eso fue muy, muy bonito. Y luego, pues más allá, y ya volviendo al tema de la pandemia, los profesores fueron realmente determinantes para los casos exitosos y no tan exitosos, lastimosamente, tengo que decirlo, pero sin decir que fue el único factor, ¿no? Pero sí fueron determinantes. Aquellos que estuvieron en apertura, que definitivamente estuvieron listos y dispuestos para transformarse, vi unos cambios espectaculares, hicieron unas cosas maravillosas. O sea, yo quedé impactada de ver todo el compromiso tan grande de realmente utilizar lo que estaba en sus manos para salir de esa situación compleja que tuvimos que vivir y que incluso sus estudiantes pudieran llegar a resultados muy significativos. Pero también vi por el otro lado otros profesores que fueron más resistentes al cambio y que por tanto también hoy en día es la razón por la que hoy día tenemos incluso estudiantes que no están necesariamente tan satisfechos o tan inclinados a la idea de estudiar virtualmente. Mira que yo la otra vez hacía la siguiente reflexión y pensaba en que hace parte del cambio del chip que tú ahorita también mencionaste, que teníamos que cambiar en la forma en que vemos las cosas, y es que anteriormente los docentes que se especializaban en determinada área, por ejemplo español o ciencias sociales, son docentes full dedicados durante años a profundizar, por ejemplo, en historia, en ciencias sociales, en español, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, debido a la tecnología, ellos tienen que también estar acompañados casi que de manera obligatoria de este tipo de tecnologías. Tienen que tener estas habilidades, estas competencias para poderlas implementar dentro del aula. Y básicamente los que no la tengan pues van a quedar por fuera en el futuro. Y ahora más con este tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo hacía la siguiente reflexión, y es que no solamente la carrera de docencia, hay muchas carreras que indiscutiblemente la tecnología y esto que acabaste de mencionar se convierte como en habilidades transversales que sí o sí tenemos que tener para ejecutar nuestras labores de manera correcta. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque antes uno hacía un curso en ofimática o un curso, no sé, en algo de web o algo, y eso ya era como el perfilamiento específico hacia tecnología. No, ahora uno tiene que tener también eso para poder desempeñar otro tipo de carreras. Y eso hace Ujú. parte pues de las nuevas generaciones de docentes que tienen que estar muy preparados, y pues lo que acabas de mencionar, también los docentes que pusieron resistencia allí pues también se ve reflejado y afectado en los chicos hoy en día. ¿Qué opinión le merece frente a lo que acabé de expresar? ¿Lo compartes? ¿No lo compartes? ¿Cómo lo ves? Totalmente, totalmente. Y es algo que no solamente cada vez va a ser más necesario, yo diría que se está convirtiendo en algo casi que esencial, pero súmale a esto, y es que va a ser la diferencia entre profesionales exitosos y no exitosos. Y cuando digo exitosos es aquellos que logran sus metas y aquellos que logran avanzar. ¿Sí? Es decir, tampoco quiero entrar en el escenario caótico de decir, si tú no sabes de inteligencia artificial, entonces tu vida va a ser, o sea, no vas a hacer nada con tu vida, no. Pero sí definitivamente lo que te puedo decir y con plena certeza, porque soy mentora de profesionales y los acompaño en sus procesos de desarrollo, y puedo decir que de manera transversal, cuando tú integras la tecnología y la apropias y la utilizas a tu favor, mira, eso es un impulso increíble a cualquier perfil. Y esto sí ya, como tú dices, aplica a todos los profesionales, no solamente a los docentes. Pero, y aprovecho para comentarte que recientemente estuve en uno de los eventos de temas de innovación y tecnología, y había un experto que hablaba sobre la importancia de desarrollar habilidades en inteligencia artificial más allá de la capacidad de, por ejemplo, de hacer un buen prompt, que obviamente esto se está volviendo como algo esencial, pero me hablaba de algo muy interesante y decía que
todas las personas o profesionales que estén en industrias donde la base sea el conocimiento, si no están integrando tecnologías, la tecnología sí existe la posibilidad de que lo reemplace o otras personas que sí lo sepan manejar. Entonces decían, si tú, y decía, pregúntate lo siguiente, si tú realmente, por ejemplo, tu área no tiene nada que ver con manejo de información o mediada por conocimiento, puedes estar tranquilo que la tecnología no te va a reemplazar o está más lejano. Pero cuando tú estás, por ejemplo, un docente, imagínate un docente que su base es el conocimiento, si no está integrando tecnología y particularmente en este caso mediada por inteligencia artificial, esto en algún momento lo va a afectar y realmente hay una alta probabilidad de que su rol, yo no diría que realmente muera o se extinga o te vayan a reemplazar, pero sí se va a ver realmente limitado y en algún punto se va a afectar. O sea, eso indiscutablemente con datos reales ya lo han comprobado. Así que es algo que cada vez se vuelve más esencial. Y de la mano te cuento algo y es, por ejemplo, en el caso de que existe un profesional que va a presentarse para una vacante, así como antes tú mencionabas el tema del Excel, que era pues algo básico, ahora hoy en día tener habilidades digitales y, por ejemplo, inteligencia digital, que es un concepto más elevado. Pienso que a los profes les toca muy duro, muy duro. Les toca estarse Sí, actualizando muy duro y mira que nosotros tenemos la capacidad de hablar de esta manera porque nos encontramos en la ciudad y generalmente con las personas con las que compartimos pues tienen muchísimo acceso a la tecnología, pero hablemos de esas personas que por ejemplo les tocan las periferias y esto es un tema a nivel Latinoamérica, o sea, las que les toca por allá en la sierra, en la selva, en nuestro caso en los municipios alejados, en las veredas. Estas personas realmente les toca muy duro porque pues no tienen acceso full a la tecnología. Hay lugares donde el internet llega durante unas cuantas horas y si llega es muy limitado. Y yo ahorita pensaba justamente en una noticia que te quiero compartir para que hagamos un análisis sobre eso porque esto es una realidad que pues actualmente pues también vive Colombia. Voy a compartirte en este momento. Habla básicamente sobre un profesor me dijo que al entrar a clase se pone más cerca de la puerta por si tiene que salir corriendo. El preocupante aumento de las agresiones que sufren los profesores en el mundo. Entonces, saliéndonos un poquito de la tecnología, ya hablando más de temas sociales, eh, esto es algo muy real. Voy a leerte este pedacito y lo analizamos. Siento una presión muy fuerte en el pecho, me ahogo, siento que me voy a caer, ni siquiera sé dónde estoy. Dos wow. semanas después de escribir eso, Lee Min-soo, una maestra de primaria de Corea del Sur, se quitó la vida. Aunque el suicidio es un suceso multifactorial, su familia encontró en sus diarios que estaba abrumada y acosada por los padres de los alumnos. Esto desató una ola de indignación entre los docentes del país que exigieron más protección. Increíble. Cómo lo ves tú? Mira, te voy a contar algo. Bueno, dale tu opinión y ahorita te cuento algo que Ok, desde mi experiencia personal. claro que sí. Bueno, pues primero decir que es muy triste. Es una realidad que bueno, si tú le cambias el país, puede ser en cualquier lugar. Incluso en países desarrollados como Estados Unidos, ya nadie quiere ser profesor. Mm. Sí, y eso es una realidad. Dice, yo, por ejemplo, mi base, pues es, yo soy licenciada, yo he sido docente durante muchos años y conozco los retos. Tengo colegas que han tenido situaciones emocionales críticas, han estado en procesos hasta jurídicos por situaciones con los estudiantes y te comparto algo a propósito de esta noticia que va totalmente alineada y es en reuniones recientes que he tenido con rectores de instituciones públicas y privadas. Curiosamente, cuando yo les preguntaba cuáles eran sus retos más grandes, yo pensé que me iban a decir, no, los resultados del IFEX o otra cosa, pues resulta que todos coincidieron con el tema de las habilidades socioemocionales, de todos, de sus estudiantes, de sus profesores, de su personal administrativo y algo muy interesante y es que se dieron cuenta que todo también tiene relación con las familias.
Es decir, si desde el mismo entorno familiar ya hay unas dificultades del manejo de, por ejemplo, la gestión de las emociones, la gestión del estrés, ¿sí? El conflicto, la resolución de problemas, eso tú lo traes al colegio y luego se escala. Se escala. Todo esto es un círculo y además todos estamos conectados. Y lastimosamente también hoy en día hay unas relaciones muy, ¿cómo te digo? Que han cambiado mucho frente a cuál es el rol del docente. ¿Sí? Y a mí me lo han manifestado colegas, me dicen es que yo le tengo miedo a mis estudiantes porque ya no les puedo decir nada, porque al siguiente día llega el padre de familia o llega el rector o llega un coordinador, entonces ellos se sienten limitados y también súmale a todas las cargas que ellos deben llevar todos los días, como tú dices bien, es algo muy duro ser docente y entonces si tú mismo también no tienes las herramientas de autoconocimiento y de gestión emocional, pues incluso de manera inconsciente puedes estar replicando malos comportamientos con tus estudiantes y vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, definitivamente esto sí es totalmente real y la realidad también nos dicta en que de la mano de la formación académica y de todos estos elementos que hemos estado hablando, incluyendo la tecnología y demás, finalmente las personas y deben estar en el centro. Y cuando digo las personas también implica el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y la salud mental. Mira que lo que acabaste de mencionar es tal cual la historia que te iba a contar. Mira, hace muchos años yo estuve en un proyecto que implicaba efectivamente ir a llevar unos computadores y capacitar sobre tecnologías a los docentes en esos computadores, en un pueblo muy apartado de Colombia. Tú sabes que en Colombia pues seguimos sufriendo todo este tema del conflicto, las guerrillas, el paramilitarismo, etcétera, etcétera. Y una experiencia que detecté, que por eso te digo que para nosotros de la ciudad no es tan visible, detecté que por ejemplo los docentes en estos colegios a los que yo asistí, en algunos, le tenían efectivamente muchísimo miedo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque no les podían decir nada, porque efectivamente estos eran hijos de paramilitares, de guerrilleros, de cabecillas, etcétera, etcétera. Entonces lo viví en carne propia porque yo veía en ese tiempo que los chicos andaban muy precavidos, no se podían tomar fotos a ciertas personas. O sea, hoy en día tú estás en un colegio distrital y los chicos se toman sus selfies, fotos, etcétera, etcétera. Tú tenías que tener cuidado para tomarte una foto y que no saliera de pronto otra persona atrás, que no le cogiera el rostro. Los docentes estaban demasiado precavidos, no les podían decir absolutamente nada a los chicos. Estábamos en un salón de clases y pues allá las sillas plásticas en ese tiempo las dejaron muy desordenadas y yo estaba evidenciando cómo los chicos totalmente desordenados dejaban esas aulas totalmente desordenadas y yo simplemente les solicité que por favor cada uno cogiera su silla Rimax y la dejara una encima de la otra. Mira, no más por eso se formó un problema y me amenazaron. Me dijeron, no, usted no nos puede Wow. venir aquí a exigir que no sé qué, usted no sabe de quién soy hijo yo, que no sé qué, que no sé cuántas, por ese simplemente hecho de entrar a pedir orden, de que simplemente muchacho, coge tu silla y déjala ordenada aquí, no te estaba pidiendo absolutamente nada más. Y literalmente las amenazas, entonces los docentes me dijeron, sí, como que dejemos así, como que no les demos órdenes. Entonces, ese tipo de situaciones en Colombia, y por eso me duelen los profes y especialmente los de las veredas, que nosotros no conocemos la realidad de ellos, viven este tipo de situaciones, viven muy al límite en cuanto a las amenazas. Y tú mencionaste efectivamente que eso se desencadena del factor familia. ¿Por qué? Porque ellos esperan que el profesor sea el que no solamente le enseñe, sino que también críe al muchacho, que ahí es donde vienen este tipo de conflictos y este tipo de problemas. ¿Qué opinión le mereces frente a lo que te Es, acabo de comentar que viví hace es muchísimos años? complejo. Es Claro, es complejo, es complejo y mira que casualmente uno de los rectores con los que hablaba recientemente me comentó algo muy interesante y yo decía, bueno, nunca me lo hubiera imaginado, o sea, es un cambio generacional. Me decía que los padres jóvenes ahora no quieren ver
a que, por ejemplo, sus hijos pierdan algo. Entonces, cada vez que un estudiante, por ejemplo, no obtiene los resultados positivos, El van malo a es el quejarse profe. con el colegio. Exacto, exacto. Y entonces este rector me mencionaba de una manera muy, muy curiosa, decía, es que a veces también esas son lecciones que deben entender los estudiantes, y es el manejo de la frustración, ¿sí? La resiliencia, que volvemos, son habilidades humanas básicas, que si antes, por ejemplo, uno perdía un examen, bueno, la próxima estudio más o busco cómo solucionarlo. Ahora es como que no, voy a pelear con el profesor y con el colegio porque cómo es posible que mi hijo perdió un examen. Entonces, ahí hay una serie de elementos que no sabría yo cuál es la respuesta sobre cómo solucionarlos, pero lo único que sí tengo claro es que es una situación que debe solucionar o que debe buscarse unas salidas de manera comunitaria, ¿sí? O sea, no es algo como que el profesor soluciona, o el padre soluciona, o el rector soluciona, sino es de una manera integral, porque finalmente todo el desarrollo de los estudiantes es un conjunto, ¿sí? De todas las personas que están alrededor de ese estudiante. Entonces hay que verlo desde esa misma perspectiva. Yo no puedo solucionar un problema que los atañe a todos solamente abordándolo desde una mirada. Por ejemplo, desde la mirada del docente o desde incluso la mirada del padre de familia. Entonces, hay es que mirarlo como comunidad educativa y sí generar una visión distinta frente a la importancia de conectar la parte de la formación académica con la parte de la formación emocional. Y te puedo dar también algo que yo he aprendido ahora ya siendo mentora de profesionales, o sea, personas que ya han llevado todo un camino académico, aquellos que tienen unas habilidades emocionales más desarrolladas, tienen mayor probabilidad de avanzar, de crecer, de solventar problemas y finalmente de lograr sus metas. Entonces, mira que esto está a toda escala. Esto es un tema, lo acabaste de escribir, pero yo lo digo en términos generales, esto es un tema profundo a nivel social. A nivel social, esto es un tema que toca profundizar. Si yo fuera jugando aquí si yo fuera el presidente, trabajaría mucho en programas de este tipo, porque pienso que el factor familia influye demasiado allí. O sea, definitivamente tenemos que trabajar como sociedad colombiana. No todo es culpa del presidente, no todo es culpa de la oposición, no todo es culpa del uno, del otro, etcétera, etcétera. Es un tema también de retroinspección como sociedad y empezar a trabajar en ese tipo de cosas. Bueno, pero pasando a otro tema, este tema que está un poquito, que nosotros cogemos como con pinzas porque pues es delicado en ciertos Sí, es casos. delicado. Ahorita antes de comenzar la sesión, me comentaste que tenías algo súper interesante en relación a las competencias. No quiero entrar allí. Quisiera más bien que me compartas directamente y me expliques en eso Claro que sí. que vienes trabajando en este momento que se me hizo muy interesante. No conocía esa página que me mostraste. Quisiera que me la compartieras. Claro que sí, claro que sí. Bueno, creo que de hecho nos viene perfecto frente a lo que estábamos hablando hace un momento en términos de la visión de qué es lo que necesitan las personas para ser exitosas. Y este tema que les voy a compartir les voy a contar, ya está demostrado que las personas más exitosas y en general las sociedades son las que no solamente desarrollan su conocimiento, o sea, el tema del coeficiente cognitivo o yo que llamaban antes el coeficiente intelectual, ahora súmale la inteligencia emocional, la que estábamos mencionando, y ahora viene una tercera que es totalmente relevante a lo que hemos estado hablando, que es la inteligencia digital. Entonces les voy a compartir acá esto y les voy a contar de dónde sale y por qué estoy tan comprometida con esto. Ya llevo más o menos un año y medio trabajando en impulsar la idea de fomentar. Les voy a contar de dónde sale esto. Esto es un instituto de Corea del Sur. Ustedes no sé si saben, pero Corea del Sur es de los países a nivel mundial que son líderes en todo lo que tenga que ver con desarrollo de competencias digitales y de implementación de tecnología en educación y demás. Casualmente, incluso, como los que les comentaba, del 2014, estuvimos en un proyecto que se llama Creatic, donde en ese proyecto estuvimos trabajando el tema
de desarrollar las habilidades y competencias de los docentes, pero de una manera integral. Entonces, desde esa época ya veníamos trabajando con el Ministerio de Educación de Corea y ellos nos abrían la mente y nos decían, no, es que la tecnología es algo que de verdad debe permear todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, con esa idea, resulta que este instituto, que desde el año 2017 más o menos, hizo una tarea muy juiciosa, y es que ellos integraron todos los marcos de referencia a nivel mundial de todo lo que tenía que ver con desarrollo de habilidades digitales, no solamente para aprender, sino para la vida. Hicieron un entramado muy interesante y llevan trabajando mucho tiempo. Y les comento, desde el año 2021, lo que es la UNESCO, la CEPAL, la OCDE, todas las entidades universales más reconocidas, incluyendo las Naciones Unidas, aprobaron este como el marco de referencia de desarrollo de inteligencia digital. Entonces, esto es, y está actualizado al año pasado, noviembre del año pasado, lo actualizaron por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, este que estamos viendo es el marco más actualizado, y les voy a contar por qué me encanta y por qué siento que hacia aquí, hacia allá es donde deberíamos estar todos apuntándole. Y una cosa que quiero comentarles también que me pareció muy valiosa es que este instituto se dio cuenta que, tal cual lo que estábamos mencionando hace un momento, es que es desde la primera infancia, o sea, todas las áreas de la vida, pero esto debe comenzar desde pequeños, no solamente pensando en cuando salgas al mundo laboral, no, sino es todos sin excepción, y aquí sí realmente hablo de la sociedad entera, debería estar conociendo esto y desarrollándose, porque esto realmente nos va a beneficiar a todos, y especialmente ahora, por ejemplo, los niños que están tan cercanos a la tecnología, a las redes sociales y a todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Entonces también es importante desarrollarlo. Entonces, finalmente, quiero como darles aquí como, no me voy a enfocar a hablarles de todos porque son 32 indicadores, pero sí quiero mostrarles dos elementos importantes, y es el por qué deberíamos desarrollarlo y qué nos ayuda a hacer en términos generales para la vida. Primero es que hay una base, y es que definitivamente todos en algún momento hemos interactuado con tecnología, y esto nos lleva a llevar a un punto base, que es la conectividad. Lastimosamente, como decías tú, Emerson, realmente no todos tenemos lastimosamente esa conectividad. Ojalá, y eso es un proyecto muy grande de nación que espero que realmente tenga buenos resultados, pero si no tenemos un primer acceso, pues es muy difícil que yo logre desarrollarme, ¿cierto? Y que pueda llegar a más adelante a hacer otras cosas, como por ejemplo, ¿qué? A que yo me pueda desarrollar como ciudadano digital, donde yo pueda tener una identidad, donde yo pueda mostrarme frente al mundo e interactuar con otras personas utilizando la tecnología. Y aquí quiero mencionar las competencias, los campos de esta competencia que me parecen hermosísimos y que integran todas las áreas de la vida. Primero es pensándonos en nuestra identidad, quiénes somos. Por ejemplo, si sabes que si tú tienes un perfil en WhatsApp, un perfil en LinkedIn, un perfil en Facebook, ya estás demostrando una identidad digital. Luego, es qué haces con la tecnología, para qué la uso a diario. Y ojo con esto, el uso balanceado de la tecnología. Hemos visto, por ejemplo, temas de adicciones a redes sociales. A veces las personas no saben cuándo parar. Eso es una competencia. La otra es la seguridad, es cómo yo mitigo los riesgos de ciberseguridad, de acceso a mis datos, de que me hagan un fraude, de que me roben, etcétera. Y de esa misma manera poder tomar acción concreta para mantener mi seguridad en el mundo digital. Esta me encanta, y es poder ser capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional digital. ¿Qué quiere decir? Y esto les comento de dónde salió el tema del cyberbullying. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de cuando hablamos personas, hay un caso muy famoso en Alemania de personas que le hicieron bullying a una chica porque tal vez no tenía digamos, las características que esperaban de ella, físicamente me refiero, y encima se declaró persona LGTBI. Entonces pues eso fue terrible, y es como alrededor de ella se generó todo un debate, y gracias al uso de la empatía digital es donde hay personas que, así bien habían unos que la atacaban, habían otros que la apoyaban y demostraban su empatía, y pues ella logró salir adelante. Otro es la comunicación digital, es
finalmente también yo cómo gestiono mi huella digital. Y esto es más allá de cómo yo, si yo sé redactar un correo, pero es realmente yo sí estoy utilizando la tecnología de manera ética, transparente, por ejemplo, ahora con el tema de inteligencia artificial, copyright, etcétera. Alfabetización es pues lo básico, es saber manejar finalmente la tecnología para lo que es, saber evaluar qué es mejor para mí finalmente y con racionamiento crítico poder también tomar decisiones frente a la tecnología. Y el último, que es derechos digitales, y es, como les decía, por ejemplo, el tema de la privacidad de los datos, saber respetar el copyright y demás. Esto frente a ser ciudadano. Y luego ya lo escalamos a un nivel más profundo para convertirnos en personas que son creativos digitales, es decir, que ya no solamente son ciudadanos, sino que también pueden llegar a un nivel más elevado donde pueden, por ejemplo, ya no solamente comparten información, sino que ya pueden colaborar en línea, donde ya no solamente saben cuáles son los riesgos y cómo mitigar los riesgos en línea, sino además pueden incluso ayudar a otros a detectar amenazas y crean contenido para ayudar por ejemplo, a proteger a la niñez. Otro es que, por ejemplo, no solamente yo sé manejar la tecnología, o sea, como una base, es decir, yo sé cómo funciona, sino además ahora sí, aquí entra la inteligencia artificial, donde yo puedo crear, puedo producir, puedo generar ideas, puedo crear nuevos productos, puedo vender, puedo, bueno, muchísimas cosas utilizando herramientas tecnológicas ya más avanzadas. Y esto nos lleva al último, que es mi favorito, y es el llegar a ser competentes y a generar competitividad digital. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo ya tengo conectividad, soy un ciudadano digital, soy capaz de ser creativo, creativo me refiero a expresarme, utilizando la tecnología, puedo llegar a generar una competitividad digital. Y esto yo lo puedo ver de diferentes maneras. Puedo, por ejemplo, utilizar la tecnología para, por ejemplo, vender mi conocimiento, para ofrecer servicios, para aportar a mi industria, para hacer mejor mi trabajo, para ser más productivo día a día. Entonces, utilizando los mismos criterios de las competencias, pero ya a un nivel más avanzado, yo ya no solamente, por ejemplo, me comunico, sino además de eso, por ejemplo, yo ya creo y ya entrego mi conocimiento de una manera donde no solamente, pues, digamos, comparto mis ideas, sino además genero impacto. Impacto en las ideas, impacto social, impacto económico, crecimiento, mi desarrollo profesional, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a este marco? Que, como les digo, pues es bastante integral, es que busquemos, no todos tenemos que llegar a ser necesariamente buscando la competitividad, no es necesario, pero sí es ser conscientes que la tecnología está en todas las áreas de nuestras vidas y de alguna u otra manera, no importa el nivel de profundidad, seamos capaces de desarrollarnos, por ejemplo, para nuestro bienestar, para mejorar nuestra productividad, para mejorar nuestra seguridad, para sentirnos seguros, para ser capaz de comunicar nuestras ideas, pero hacerlo además de manera empática, utilizando las herramientas adecuadas y además de eso, protegiendo a los demás. Oye, esto ¿Cómo te está, parece? no, esto está espectacular. Esto está espectacular. Realmente yo quisiera saber en qué casos se podría aplicar, es decir, en qué áreas de formación se podría implementar. Esto es totalmente transversal. eh, Totalmente. no, súper, súper. Totalmente, totalmente. Te puedo dar algunos ejemplos de países que ya están integrando la inteligencia digital. Como te decía, los tres esquemas son inteligencia cognitiva, o sea, igual el desarrollo base de cualquier sociedad. Luego, ahora sumémosle la inteligencia emocional y la inteligencia digital. Si tú conectas eso y una persona logra tener esas tres inteligencias, mira, puede ser exitoso en cualquier lugar. Y esto, como te digo, es totalmente transversal y la idea es que lo podamos desarrollar desde los niños pequeños. Por ejemplo, todo esto incluso comenzó con un proyecto muy bonito en Corea del Sur, precisamente, y ellos incluso generaron un videojuego y unas caricaturas donde les enseñaban a los niños desde pequeños a gestionar su seguridad digital, a aprender a interactuar
interactuar con otros con empatía, aprender a gestionar, por ejemplo, el uso, digamos, balanceado de la tecnología. Entrenaron también a los padres de familia y así sucesivamente. Luego ya en las universidades ya les enseñaban, ya entraban a otro elemento y es, por ejemplo, cómo, por ejemplo, mitigar riesgos, cómo comunicarse efectivamente en línea y luego ya a nivel empresarial corporativo es cómo utilizan la tecnología para mejorar, para convertirse en líderes en, por ejemplo, gestión de la seguridad, en utilizar herramientas digitales con una visión hacia alto impacto, hacia productividad, pero respetando lo anterior. O sea, yo no puedo tampoco sobrepasarme, que por buscar productividad, rendimiento, retorno, entonces obliga a rendirme frente a otras competencias, como por ejemplo, sin ser empáticos o poniendo en riesgo la seguridad de los datos o de las personas o vulnerando la identidad digital o el uso de la tecnología para fines pues que no deberían. Esto está espectacular, realmente debería usarse profundamente en Colombia, en Latinoamérica. Este modelo lo considero súper interesante y más que tú me dices que se puede aplicar desde primera infancia, o sea, los niños desde que se les entrega ya un celular, un acceso a internet, están muy expuestos. Los padres también deberían estar ahí pendientes y ellos tienen que aprender desde esa edad, saber cómo moverse, desde cómo crear un perfil, saber cómo empezar a protegerse. Realmente está súper chévere lo que me estás mostrando, está espectacular. Chévere, y esa es la idea, y que todos nos volvamos replicadores, y primero comenzando con nosotros, ¿no? Que empezamos a decir, bueno, yo realmente dónde estoy, realmente, y que esto es un ejercicio muy, muy de autogestión, ¿sí? Aquí no es como que, bueno, vamos a hacer un curso para hacer esto, sino es como que la idea es que esté permeando todas las áreas de tu vida, o sea, desde que te levantas y empiezas a usar el celular y luego llevas 3 horas en TikTok y seas capaz de parar y decir, uy, no, espérate, esto ya no es un uso equilibrado de la tecnología, incluso me está afectando, está disminuyendo mi bienestar, ¿sí? Por ejemplo, no puedo dormir, y así sucesivamente. O al contrario, en el caso de la tecnología con inteligencia artificial. Entonces es bueno, al contrario, yo cómo aprovecho la tecnología para producir información, para hacer algo de manera innovadora y creativa, para aplicar estas herramientas, para guiar tomas de decisiones, ¿sí ves? Entonces está en todo momento de nuestras vidas y es realmente transversal. ¿Qué es lo que nos invita este estándar? Es realmente a generar mayor conciencia frente a la importancia de que la tecnología va a estar ahí, sí, va a seguir allí, pero realmente finalmente, igual que la gran pregunta es, ¿hasta dónde va la inteligencia artificial? Hasta donde nosotros lo permitamos. Entonces, en este mismo sentido, hasta dónde puede apoyarnos la tecnología, hasta donde nosotros lo permitamos. Y esto lo que nos presenta es simplemente un marco de referencia para tomar las mejores decisiones frente a cómo usarlo. No, pero eso está espectacular. Tú dices que debería ser algo más autogestionado, pero hagamos un curso de esto, Margarita. No, de hecho tengo, y ahora les comento, yo pues como soy, pues trabajo como consultora con varias empresas, organizaciones y además soy mentora de profesionales en los entrenamientos que yo hago, que es justamente para desarrollo profesional, le imprimo mucho esto, que es justamente el desarrollar su inteligencia digital, porque como te digo, va desde lo más trivial hasta las decisiones de tu carrera, hasta decisiones empresariales, esto aplica para todo. Súper, súper. Pues nada, te agradezco mucho por compartirlo, lo voy a estudiar, ya tengo el enlace, lo voy a revisar porque está muy, muy, muy interesante. Claro que sí. Bueno, entonces quisiera decirte lo siguiente, ya estamos cerrando, ya estamos llegando al final del programa y en esta etapa generalmente le pedimos a nuestros invitados que hagamos un análisis de todo lo que previamente hablamos a lo largo de este programa y le Mm. dejemos una conclusión, algo que nosotros denominamos como el buen dato que le quisiéramos entregar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿Qué mensaje les quisieras dejar a ellos? Bueno, fueron muchos temas, Bueno, realmente abarcamos una gran cantidad de temas y les puedo compartir una reflexión que integra muchos de esos temas y es la idea de
hacer que la tecnología sea tu aliado realmente. Y eso se puede hacer de manera inteligente, con compromiso, ¿sí? Con planeación y en comunidad. Es decir, en la medida en que yo integre la tecnología, por ejemplo, con inteligencia digital, que lo haga de manera consciente, consistente y además coherente con hacia dónde quiero llegar. No es hacerlo por hacerlo, sino que tenga un objetivo, una meta. ¿Sí? Y que no solamente lo haga de manera individual, que es el comienzo, pero que también podamos integrarnos como comunidades educativas, como organizaciones y finalmente como sociedades, países. Eso realmente es lo que nos va a permitir hacer una verdadera transformación y hacer que la tecnología tenga el impacto que esperemos. Muchísimas gracias, Margarita, por aceptar mi invitación, por acompañarnos. Como dices tú, en cualquier espacio se aprende y en este caso aprendí contigo. Muchísimas gracias. Espero tenerte por aquí próximamente y vernos de nuevo para tomarnos un café o vernos en uno de esos eventos. Claro que sí, súper contenta siempre de estar acá en estos espacios y por supuesto, yo también aprendí mucho de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, espero vernos pronto. Bueno, amigos, ella fue Margarita Araqué, nos acompañó el día de hoy. Vamos a dejar los enlaces de las redes sociales de ella, vamos a dejar el enlace al contenido que nos compartió. Recuerden que ella es una consultora, pudieron evidenciar su experiencia profesional, es espectacular. No duden en visitar sus redes sociales, en seguirla. Si están interesados en proyectos de educación, ella es la indicada, ya lo saben. Entonces les agradecemos, no olviden darle like, suscribirse, visitarnos, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.